Hola, jóvenes, buenas noches. ¿Quién podría confirmarme cómo se escucha el audio, chicos? Se escucha bien, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Daremos un par de segundos para que puedan conectarse los compañeros que ya están. Gracias a Dios ha vuelto la herramienta necesaria del WhatsApp después de mucho sufrimiento que les ha causado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás, Jacqueline? Bien, doctor. ¿Usted cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno, doctor. Bien, vamos a dar paso a todos los compañeros que vienen ingresando. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Sonia? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, la pasada clase hemos abordado el tema de la sucesión legal con la confianza de que haya quedado todo claro. Vamos a ver ahora el lado no opuesto, sino el otro sistema de sucesión, la otra modalidad de sucesión legal, que tiene que ver con la voluntad manifiesta del testador, del causante, aquella decisión que toma una persona en vida. Ojo, primera diferencia con la sucesión legal, porque recordemos que cuando conversamos y compartimos lo que la norma establecía dentro de la sucesión legal, esta opera por el solo imperio de la ley, ¿cierto? Y opera ante la inexistencia de cualquier testamento. Opera en base al principio de prevalencia que vimos dentro de sus características, pues entre una sucesión testada o con testamento y una sucesión legal, de haberse impugnado o de existir alguna irregularidad con respecto al testamento, pues por el principio de prevalencia, la sucesión legal va a regular esa, valga la redundancia, sucesión hereditaria, ¿cierto? De ahí que cuando vimos cuáles eran las fuentes del derecho sucesorio, están la ley y la voluntad. La ley por la sucesión legal o ab intestato y la voluntad concerniente a la sucesión testamentaria, porque también recordemos que si definimos el testamento, vamos a establecer que es la manifestación voluntaria, ¿sí?, que hace el testador para o en beneficio de sus herederos e inclusive de legatarios que puedan estar designados o instituidos en el testamento. Es voluntaria y con ella, dijimos, deben concurrir fuera del aspecto voluntario también el tema del consentimiento libre de todo vicio. ¿Sí? Asimismo, debe respetarse en la sucesión testada o voluntaria o testamentaria, como le quieran llamar, la legítima de los herederos forzosos, que ustedes ya la conocen, ¿cierto? Nuestra legislación civil prevé una clasificación de dos grandes clases de testamento, que lo vamos a ver. Pero para inmiscuirnos un poco, siguen ingresando chicos a la clase,
para inmiscuirnos un poco en la terminología que vamos a usar con respecto a la sucesión testamentaria o sucesión voluntaria, llamados por otros autores, o sucesión testada, que es lo mismo que testamento, o sucesión con testamento, también le dicen algunos autores. Vamos a establecer que aquel fallecido, si vale el término, que lo conocimos con el nombre de causante, el de cuius, especialmente, que lo hemos manejado mucho en el tema de la sucesión legal, técnicamente hablando de manera correcta, en la sucesión testamentaria lo tenemos que denominar testador, ¿cierto? Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, un tema que no hemos tocado de manera individual, pero que ya lo hemos estado viendo porque hemos hecho una diferenciación entre lo que es el heredero y es el legatario, ¿no? Definimos en esa diferenciación que el legatario era cualquier persona natural o jurídica a la que el testador ha nominado en su testamento. Fíjense, a la que el testador, el solo hecho de nombrar el término testador nos está llevando a una sucesión testamentaria. O cuando vimos la legítima, ¿no? Como aquella reserva que hace la ley para que el testador no pueda deliberadamente disponer de la mayoría de sus bienes en desmedro del derecho de los herederos forzosos. También estamos usando el término testador, lo que quiere decir que la legítima exclusivamente viene de la mano del testamento. ¿Se dan cuenta? Más adelante, después de ver este tema, que espero lo terminemos el día de hoy, porque tenemos 3 clases seguidas, vamos a ver temas como la institución de herederos testamentarios. Vamos a ver temas como la sustitución de herederos después de la institución, ¿no? Vamos a ver medios de exclusión probatoria de los herederos, que tienen que ver también con la sucesión testamentaria. Vamos a ver revocación, caducidad y nulidad de los testamentos. Por eso es desde ya importante ver cada uno de estos, cuáles son los requisitos, ¿no? Qué formalidades debemos cuidar para que, llegado el momento, alguno de los herederos insatisfechos no pueda plantear una nulidad y pueda declarar sin valor legal un testamento, y ante la declaratoria de ilegalidad del testamento, lógicamente se va a presentar la sucesión legal que por el imperio de la ley debe regular esa sucesión testamentaria. Pues bien, creo que estamos todos. Vamos a empezar más bien la clase familiarizándonos con algunos términos de la sucesión testamentaria. Aquí tengo sí, es este de acá. Perfecto. Vamos a trasladar la cámara a este lado para no perjudicar. Es un documental de 5 minutitos. Lo que quiero que hagan, por favor, escuchen con mucha atención para familiarizarnos con la terminología, para que técnicamente podamos de manera correcta dirigirnos. En este caso, estamos empezando a abordar la sucesión testamentaria. Y a ese fallecido lo vamos a denominar con seguridad testador. Ya voy a entonces compartir el sonido del documental, el audio, y para ello voy a silenciar mi micrófono, chicos. Mucha atención, por favor.
Pues bien, habilitaré mi cámara. La deshabilité para no quitarles ninguna visión. En 5 minutos, ese documental ha abordado por lo menos 3 temas que tenemos que abordar. ¿Qué han podido advertir? De pasada he visto testamento abierto, testamento cesado, testamento otorgado ante testigos. He visto apertura, comprobación y protocolización de testamento. ¿Qué es lo que el juez verifica ante ese procedimiento con los testigos, con el sobre lacrado, sellado, firmado que contiene el testamento? He visto los testamentos en aeronaves, la anulabilidad también un poco. ¿Qué términos que tengan que ver con el derecho sucesorio ustedes han podido percibir? Contención también, doctor. Ya, muy bien. Contención, cuando no haya oposición. Ustedes han visto en las películas, por ejemplo, cuando se está dando lectura a un testamento y hay alguna discrepancia, un desacuerdo de uno o más de los herederos testamentarios, ya no se genera la libre voluntad de acatar todo lo que el testador ha escrito, y ahí vienen los procesos que puedan iniciar los herederos que no estén contentos con lo que dice el testamento y porque generan una duda razonable que el testador hubiera manifestado aquello. Todos los trámites sucesorios, chicos, se encuentran previstos para una vía voluntaria, no contenciosa. Ya, no contenciosa. Ustedes ya están llevando derecho procesal, ¿cierto? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están o ya han llevado? Estamos llevando. Ya, perfecto. Estamos llevando. Entonces me van a entender cada uno de los términos que voy a usar. Y aquellas personas que no me entiendan que no es pecado o tengan alguna duda, por favor levanten la mano, chicos. Ustedes ya están en un 6º semestre. Entonces ya tienen que familiarizarse con todos los términos habidos y por haber en el foro profesional. Los procesos sucesorios están catalogados dentro de los procedimientos voluntarios, ¿ya? Dicho de esa manera. Y los procesos voluntarios son aquellos donde no existe contención, y uno de ellos es la sucesión hereditaria. ¿Por qué? Porque aparte de ser un derecho expectaticio que tenemos o que tienen los herederos, expectaticio porque esto va a acontecer ¿cuándo? ¿Cuándo podemos hablar de sucesión hereditaria? Cuando muera Cuando hay la persona. muerte. Cuando hay muerte. Perfecto. Cuando muere una persona, con su muerte real o presunta, dijimos, se abre su sucesión hereditaria. Apertura de la sucesión. Por eso decimos que es un derecho expectaticio. Habiendo visto los temas y sus características de la sucesión, el heredero y todo lo demás, coincidimos en que las características esenciales del proceso sucesorio son: es voluntario, personalísimo, de libre decisión, lo que quiere decir que el heredero que desee ante la muerte de su causante aceptar la herencia, lo puede hacer de forma libre, voluntaria. ¿Cierto? Independientemente de que haya competencias que se le han delegado al notario de fe pública, pero también en la vía voluntaria notarial. ¿Se dan cuenta? Vía voluntaria notarial. Pero el momento que el notario de fe pública pueda percibir o advertir algún problema, alguna contención, alguna oposición de uno de los herederos,
deja el trámite y los remite al juzgado civil. Civil. Pero asumamos que un proceso sucesorio, un procedimiento se ha iniciado en la vía civil. Ejemplo, aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. ¿Cierto? Ese proceso, si ustedes revisan el Código Procesal Civil, conforme estaba en la presentacióncita del documental, van a encontrar que se encuentra dentro de los procesos sucesorios, dentro del catálogo de los procesos más bien voluntarios. Pero también dispone el Código Procesal Civil que cuando exista oposición o contención, es decir, desacuerdo de alguien, oposición de algún heredero, ese trámite que empezó en la vía voluntaria, el juez por mandato de la ley lo va a transformar en contencioso. ¿Qué quiere decir? Lo va a volver ya no en un proceso voluntario, sino en un proceso ordinario. Y el proceso ordinario en derecho procesal es el proceso tipo. ¿Por qué? Por la dimensión de los elementos probatorios que se pueden presentar, porque las partes tienen un amplio radio de acción para poder demostrar lo que quieran, porque dentro de ese proceso contencioso ordinario que se ha transformado de voluntario, incluso se puede paralizar hasta en el tema de derecho sucesorio si se duda acaso de la paternidad de uno de los herederos o herederas. Y para ello me opongo y le pido al juez que deje el carácter voluntario en el proceso y lo declare contencioso, hasta que yo tramite la negación, la impugnación de paternidad y todo lo demás, que va a terminar con una prueba reina que es la prueba de ADN. Si yo demuestro como opositor, como contendor, de que cierta heredera o heredero no es hijo del causante o del testador, no va más esa persona como heredero. ¿Se dan cuenta? Los procesos judiciales se dividen, ustedes deben estar viendo eso, en procesos de conocimiento subordinarios, procesos voluntarios, procesos bajo la estructura monitoria, ejecutivo, coactivo, concurso necesario, concurso voluntario, ¿cierto? Todos están viendo. Entonces, la sucesión hereditaria está catalogada dentro de los procesos voluntarios, que se pueden volver contenciosos, sí, cuando hay oposición, cuando hay problemas, cuando hay reclamos. ¿Ok? Pero bien, ¿qué más hemos visto en ese pequeño documental que nos habla de la sucesión testamentaria? ¿Qué más les ha llamado la atención? Las medidas, doctor, que tienen que estar como por los testigos reconocido, el sellado, el sobre, las condiciones, para poder ver si es que ha habido una manipulación del testamento. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más han visto, chicos? Gracias, Ana María. ¿Qué más han visto? ¿Qué más les ha llamado la atención? De pronto habló el documental diciendo que en el testamento abierto no hay mucho problema, incluso el notario es quien lleva adelante todo. Lo que no acontece en el testamento cerrado, ¿por qué? Porque el testamento debe ser presentado ante un juez, que incluso de haberse dejado en una notaría de fe pública, el juez va a convocar al notario para que lo pueda interrogar cuáles han sido las condiciones y circunstancias en las que se le ha depositado ese testamento en presencia de los testigos, y los testigos van a reconocer que las firmas, letras que existen en el sobre lacrado que contiene el testamento, pues les pertenece a ellos, ¿cierto? Les pertenece a ellos. Entonces, una serie de formalidades, de solemnidades que se deben cumplir, fíjense, para darle la validez legal al testamento. Pero al final había una figura de la anulabilidad.
y establecía que el testamento podría ser recurrido de anulable, ¿cierto? Podría caducar, más adelante vamos a ver, o finalmente podría ser declarado nulo. La nulidad también funciona con los testamentos. De ahí entonces vamos a empezar a abordar el tema. Desde acá. Bien. Vamos a cambiar esto a este lado. A ver. Vamos a invertir para mejor comprensión. Nuestra legislación civil reconoce una clasificación dentro de lo que es la sucesión testamentaria. ¿Ya? Reconoce los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Los testamentos solemnes se clasifican en testamento abierto y en testamento cerrado. ¿Ok? ¿Por qué en el mismo documental establece en muy pocas líneas que con respecto al testamento abierto no hay mucho problema si cumple con todos los requisitos? Es cierto. Como su nombre establece, siendo el testamento la manifestación de la última voluntad del testador, de estar como requisito sine qua non, chicos. Y eso es algo que los notarios controlan de manera muy perspicaz, por lo menos los que he visto, es el estado mental de los que van o han hecho un testamento. Deben estar lúcidos, ubicados en tiempo y espacio. Les hacen un pequeño interrogatorio los notarios de fe pública. Y si hay alguna marcada sospecha, indicio o duda de que ya no está dentro de las normales funciones mentales, el notario invalida ese testamento. ¿Pero qué es un testamento abierto? Como su nombre lo dice. Un testamento abierto va a ser realizado por el testador, habilitado, capacitado, lúcido, ubicado en tiempo y espacio, encontrándose dentro de sus facultades mentales de manera normal. Puede, en presencia de testigos vecinos, 5, mínimo 3, ojo, testigos vecinos, dice la norma, no cualquier testigo. Testigos vecinos. ¿Por qué? Porque van a dar fe y certeza a estos testigos, estamos hablando del testamento abierto, de la voluntad que está plasmando el testador o que ha plasmado ya en el documento. ¿Qué quiere decir? Que a viva voz, de manera abierta, el testador lee o redacta su testamento en presencia de los testigos vecinos, quienes van a firmar al pie de la página de la hoja en la que ha podido escribir. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es abierto? Porque los testigos vecinos han escuchado todo. ¿Pero por qué escuchan todo? Porque como testigos van a dar fe de que el contenido de ese testamento, la redacción de ese testamento, era lo que estableció el testador. ¿Qué hace el testador? Después de haber manifestado a viva voz su última voluntad, mete el testamento en un sobre, lacran, cierran el sobre con todas las medidas posibles de seguridad y los testigos firman como fe de que han presenciado la redacción u otorgación de un testamento abierto. En Bolivia no tenemos una cultura de testar muy enraizada.
¿sí? El mayor porcentaje de las aceptaciones de herencia se hacen por la vía de la sucesión legal. En cambio, en otros países, una gran mayoría de las personas ya ha escrito su testamento. En Bolivia no mucho, pero está regulado. Entonces, ¿qué hacen? Guardan el testamento en el sobre, lacran el sobre, cierran, firman y se presenta el testador ante un notario de fe pública. Y le dice que ha venido a dejarle su testamento en presencia de los testigos vecinos. El notario realiza un acta de entrega, se le está entregando un testamento, realiza un acta, dice que el sobre que se le está entregando contiene un testamento, así lo sostienen los testigos que acompañan al causante y que están dejando bajo su custodia y poder ese testamento. Es más, se deja el dato de una persona, generalmente un heredero, quizá dos, que sepa en qué notaría el testador está depositando o ha depositado su testamento. Persona que una vez que fallezca el testamento, el testador tiene que dar parte a la notaría comunicando que ha fallecido. ¿Cierto? Comunicando que ha fallecido. Por eso se llama testamento abierto, que debe cumplir con la presencia de los testigos vecinos y todo lo demás, sí, que debe ser entregado al notario, quien debe labrar un acta de la recepción que está haciendo y todo lo demás, sí. Sí. Pero no hay mucho problema con ello. ¿Por qué? Porque una vez que fallece el testador y el notario es anoticiado, como notario de fe pública, va a realizar todas las formalidades de rigor para convocar a todos los herederos posibles, incluidos los testigos, para dar lectura al contenido del testamento. Es más, no solo que puede hacer su testamento en presencia de los testigos vecinos, puede comparecer ante la notaría de fe pública manifestando de que ha escrito su testamento y que lo quiere leer en presencia de sus testigos vecinos. Lee, el notario escucha, da fe, para eso está, y lo propio, vuelven a lacrar el sobre, firmar, asegurar bien ese sobre, porque contiene el testamento del testador. Bien. En cambio, el testamento cerrado, como su nombre dice, cerrado, también llamado testamento secreto o místico, ¿sí? Es el que de pronto también puede escribir el testador o le puede pedir a otra persona que se lo escriba a ruego. Se rubrican al final, se cierra, se sella en la cubierta. El testador no revela el contenido de su última voluntad como lo hizo en el testamento abierto. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama secreto o cerrado. Y el número de testigos vecinos que se requieren para dictar o elaborar el testamento cerrado son mínimamente 3 conocidos. Por eso se llaman testigos vecinos. Lo tienen que conocer. Los presenta al notario de fe pública para que dé fe del acto que se está realizando. Igual, labra un acta el notario como corresponde. Es una formalidad. Por eso el testamento cerrado y abierto están dentro de los testamentos solemnes, formales. ¿Ok? A eso se refiere el testamento cerrado. En el testamento abierto no pasa nada, a viva voz.
escribe, dicta o incluso le pide al notario que escuche, que tome nota en presencia de sus testigos vecinos. Pero en el testamento cerrado, el testador nos revela el contenido de su última voluntad. El notario cumple con las formalidades de ley, le pone las solemnidades de ley y puede convertirse en custodio del testamento, es decir, que quede en sus manos, o en su caso el testador puede delegar a uno de sus testigos vecinos, por lo general, para que guarde el testamento. Y que al fallecer el testador pueda presentarlo ante el notario de fe pública, o en su caso, someterle al procedimiento de apertura, comprobación y protocolización de testamentos que se hace ante el juez. Y es ahí donde el juez pregunta, como ustedes acaban de ver, pregunta a los testigos, pregunta al notario en qué circunstancias se le dejó el testamento, cuáles fueron las formalidades que usted imprimió en este caso. O sea, es un mundo de formalidades el que vamos a desarrollar. Bien. ¿Cuáles son las características de este testamento cerrado precisamente? Que van a ser por lo general contrarios al del testamento abierto. El testador es el que lo redacta en persona y en secreto, cerrado. Ninguna otra persona conoce de su tenor literal, es decir, de su contenido. Debe llevar la firma y rúbrica al final del pliego de cada hoja. Puede ser escrita a mano, también a máquina o por medio de otro medio mecánico con el único requisito de que se haya firmado en cada hoja. La legislación civil boliviana permite, en el caso del testamento cerrado, que pueda ser escrito por otra persona a la que le ruegue. ¿Sí? Otra persona puede redactar o puede escribir lo que el testador le estuviera dictando. Y lógicamente esta persona va a tener que ser una persona de su alta confianza, ¿cierto? Bien. Cuando termina la elaboración del testamento, el testador agarra, ¿sí? Ingresa en una cubierta especial tipo sobre Manila, que hay, doble carta, doble oficio, ¿cierto? Y debe asegurar bien el cierre. Pegar, marcar la firma de los testigos vecinos y todo lo demás. ¿Qué requisitos se exige para el testamento cerrado? Fíjense, el otorgante lo presentará ante un notario de fe pública en forma personal, expresando a viva voz que lo que contiene el sobre es su testamento. Tiene que decir, este sobre, señor notario, que le estoy entregando, contiene como documento mi testamento. Y en presencia de sus 3 testigos vecinos. Entonces, lo que va a hacer el notario es la formalidad posteriormente de acreditar la identificación del accionante y algunos datos más, ¿no? Pero principalmente, el notario lo que va a hacer es verificar si el testador se encuentra dentro de sus facultades mentales, en el uso pleno de sus facultades mentales. Esa es una misión que tiene el notario de fe pública. Va a identificar a los testigos vecinos presencialmente, va a labrar, como les decía, un acta de otorgamiento en la cubierta del sobre, va a inscribir en el otorgamiento en el registro protocolo, tiene un libro de protocolo, donde se registra todo aquello, y finalmente, de los 3 testigos, 2 por lo menos deben saber
escribir. Esos son los requisitos que hay que cumplir. ¿Ya? Si se corta, por si acaso, chicos, les paso en 2 segundos el link. Fíjense, el cumplimiento de los requisitos, el cumplimiento de las condiciones especiales que hay que darle, es un mundo de formalidades que hay que cumplirlas paso a paso, chicos. Es un mundo de formalidades. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, aunque en la realidad lo que pasa hoy por hoy es que el testador o la testadora visiten la oficina de un abogado con un borrador ya de su manifestación de última voluntad.